Bienvenidos a un episodio más de Ansus Media. En realidad un video más, ya creo que ya no son episodios, pero no importa. Yo soy Poncho Keflik y si les interesa el contenido de salud mental, salud emocional o salud energética, están en el lugar correcto. Y hoy nos acompaña una persona muy especial para mí porque siempre ha sido alguien que me da como perspectivas diferentes de la vida, pero que al mismo tiempo en su estatus como de ¿cómo lo diré? Como de persona muy seria, me ha ofrecido validación en momentos donde yo he necesitado como que alguien comparta alguna experiencia. Entonces, bueno, sin spoilearles más el tema y lo que vamos a estar platicando, les presento a Rose González, que es psicóloga. Coincidimos en la universidad, aunque realmente creo que no tuvimos como clases juntos o algo, ¿no? No, solamente por parte de amigos en común. Más bien, exacto, teníamos amigos en común. Pero pues bienvenida a este espacio, gracias por apuntarte a venir a platicar. No, gracias a ti, Poncho, sí, yo estoy muy animada. ¿Algo que nos quieras platicar sobre ti para darnos un poquito de contexto? Bueno, pues yo soy licenciada en psicología de la universidad, del ITESO, y aunque no la ejercí mucho tiempo, yo estaba enfocada en la educación, ¿no? Y en mi proyecto, ya hablando así de técnicos, tecnicismos, en mi proyecto de donde pues ya te especializas, ¿no? El último año, digamos, pues fue de educación y no me gustó, fue así como que, ay, güey, se supone que esto era lo que quería. y no me gustó, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces hubo muchos cambios. Otra cuestión no solo es eso, es más bien que a la mitad de la carrera, un poquito más adelante de la mitad, se murió mi mamá. Entonces eso ha sido un antes y después. Claro, un parteaguas bien fuerte. Tanto que te puedo decir que apenas siento que terminé de todo este proceso de la muerte de mi mamá, que fue un duelo muy complicado y que se alargó muchísimo hasta el año pasado. Ya. Te puedo decir, entonces son 13 años. Sí, o sea, nos vemos jóvenes, pero ya tiene rato que salimos de la universidad. Más que somos come años, yo creo. Ya nos estamos dando autolike muchísimo. Sí. En fin, bueno, eso fue como en la parte de psicología, y hace 3 años, estando yo viviendo, me fui a vivir a Quintana Roo, a Bacalar, pues tuve también ahí me confronté, ¿no? Conmigo bien fuerte por experiencias que tuve, y pues volví a retomar el dolor de mi mamá. Haz de cuenta que volví a sentir que se volvió a morir, ¿sabes? Ya. Así bien fuerte. Y ocurrió pandemia, que es parte del tema de hoy, ¿no? Pero bueno, para terminar de hablar de mí, pues estoy retomando yo de hace 3 años el tema del trauma, ¿no? Que lo que yo lea, como te decía, no me gusta decirle mucho salud mental, más que nada salud emocional, como que estoy muy ahorita agarrada del tema de las emociones, y porque pues creo que es súper básico entender todo ese tema, ¿no? Y hace 3 años como que empecé a investigar, leer, y pues estoy por meterme como más de lleno, ¿no? Y quiero crear tallercitos y pláticas sobre eso, porque pues ya como que entendí, ¿no? Cómo se conectan ciertas cosas respecto a las emociones, ¿no? Y nuestra salud mental, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería platicar de mí. Y bueno, realmente nosotros retomamos más contacto justo durante la pandemia, que pues ahí andábamos los dos navegando en redes sociales y coincidimos en algunas opiniones, y justo es lo que venimos a platicar hoy, como un poco nuestro camino de salud mental antes, durante y después de la pandemia, pero también para platicar de cuáles han sido los efectos pues de este encierro, de este miedo colectivo, de los duelos que mucha gente ahora seguramente compartirá contigo, y que, o sea, justo estamos platicando recientemente de cómo pareciera como que casi de un día a otro, como que se acabó la pandemia, como que ya quitaron cubrebocas y de cierta manera estamos pues conciliando cómo reencontrar la vida que teníamos antes con la que se generó durante la pandemia, que no fue poco tiempo, y más o menos como intentar ahí crear una nueva versión. Y creo que es un tema bien importante de hablar porque creo que justamente durante estos últimos años se empezó a socializar más el tema de la salud emocional, de la salud mental,
pero creo que hace falta entender que esos procesos no suelen suceder al mismo tiempo que los cambios en nuestro contexto. Entonces, para nosotros podemos percibir como que, ay, bueno, ya se acabó la pandemia, pero al mismo tiempo para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestras emociones, no es así de inmediato el cambio. No, no es así de cambio, de rápido el cambio, como lo que pasa afuera, ¿no? Es como, ahorita se me vino a la mente un ejemplo muy buenísimo sobre el tema de cómo se van sanando, ¿no?, las heridas internas, emocionales, que como no las vemos, es como, ok, bueno, ya estoy en mi departamento, ya tengo trabajo, pues ya todo está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué me sigo sintiendo angustiada? ¿Por qué me sigo sintiendo triste? Si ya pasó las cosas, ¿no? Entonces hay un ejemplo que yo he escuchado de una chica que sigo por redes sociales, muy bueno, y ella explica que es que nosotros nos desesperamos mucho cuando hay un impacto muy fuerte, un trauma, y queremos sanar rápido, ¿no? Queremos que las cosas cambien rápido, como tú dices, lo de afuera cambia rápido, pero lo de adentro no. Pero entonces hay que verlo como una fractura, hay que verlo como una herida física. A ver, ¿qué pasa con una herida física? Si te cortas la mano, despacito, chiquito, pues bueno, no pasó nada, no fue nada grave, te pones desinfectante para curarte, que no se infecte, y quizás se sana, que será en una semana, y se te quita la cicatriz en quizás un mes, ¿no? Porque también viene la cicatriz, claro, es como etapas, procesos. Ok, entonces imagínate que no fue una cortada, imagínate que la pandemia fue una fractura, un desguince, pues, no sé, algo más. Más grave. Exacto, porque fue bastante intenso, y no solo porque hubo personas que desgraciadamente sí fallecieron por COVID, sino porque hubo otras enfermedades, hubo muchas cosas más. Pero bueno, siguiendo el tema del ejemplo, pues imagínate, ¿en cuánto tiempo dura una fractura en sanar, ¿no? Ok, cuando sane y ya se ve bien, aún así a veces te puede seguir doliendo. Sí, claro. Cuando hace frío, ¿sabes? Después de años. Entonces, creo que deberíamos en general, y yo también me hablo a mí misma, ¿no? Porque aunque uno sea consciente de ciertas cosas, ¿no? Luego cuando somos psicólogos, terapeutas, o estamos en este ámbito de la salud mental, emocional, pues queremos creer que estamos adelante o que podemos solucionar las cosas más fácil. Y pues seguimos siendo humanos, ¿no? Claro, que 100%. Seguimos teniendo problemas mentales, seguimos teniendo un montón de situaciones, y hay que tenernos paciencia todos y todas, porque la verdad, aunque quizás a algunos no les pudo haber impactado tanto, quizás a tu familiar sí, quizás a tu hijo sí, quizás a tu esposa sí, también todos vivimos los eventos de manera, desde nuestro punto de vista, ¿no? Como por ejemplo el trauma de la infancia, ¿no? A un niño, a mi hermano, puede ser que le haya causado impacto, algo que sucedió en la familia, y yo lo pude superar y no me causó impacto. Ajá, de que ni te acuerdas, ¿no? Capaz. Y ni te acuerdas, ajá. Pero pues vivir en la misma familia, en el mismo ámbito. Sí, ¿Por qué? Porque todos somos personas diferentes. Entonces creo que hay que tener mucha paciencia en eso, y también el tema de la división y las diferentes opiniones y puntos de vista, ¿no? Porque en mi caso, en lo que pasó conmigo, yo estaba más del lado a mí me parece muy exagerado todo lo que están haciendo, a mí me parecen muy exageradas las medidas, a mí me parece muy exagerado los cubrebocas, a mí me parece muy exagerado muchas cosas, que luego entendí por qué, y luego entendí que pues claro que se entiende y se vale, y pues quizás sí se necesitaba, ¿no? Pero creo que ahorita es muy importante cuestionarnos todos todo, ¿sabes? Okay. O sea, de los dos lados, ¿no? Sí, de los que pensamos que no se me hizo exagerado, y de los que sí quieren todavía o creían que sí, todas las medidas de control posibles, pues para evitar la propagación. Sí, yo creo que justo es el tema, ¿no? Me gusta mucho este ejemplo que diste, porque creo que justo habla de darnos permiso de reconocer que la salud emocional no es una cosa, ni es la misma cosa para todos, ni fluye siempre en la misma dirección. O sea, de hecho es muy común que en procesos terapéuticos, cuando uno recién empieza como
abrir esa puerta, a darse la oportunidad de reflexionar, pues imagínate, o sea, es como si no hubiera sacado la bolsa de la basura en mucho tiempo, pues va a haber más basura, ¿no? Va a oler más feo, va a estar como más sucio. Y si sacas la basura cada semana o cada día, pues ya es menos, ¿no? Y es muy común que en los procesos terapéuticos haya como esta primera etapa de, a lo mejor primero un poquito como de, uy, no sé, sí, o sea, como que todavía no te abres completamente con el terapeuta y empieza como el estira y afloja de ver si te sientes cómodo o no. Y ya que por fin empiezas como a entrar en esos procesos reflexivos y de cambio, es muy común que te sientas peor antes de sentirte mejor. O sea, y no es necesariamente como peor y mejor, así como algo blanco y negro, pero sí que al momento de confrontar situaciones o emociones que no te habías asomado a ver, pues van a fluir, ¿no? O sea, es como abrirles la llave y darles permiso de salir y de transitar y de fluir. Y creo que eso es bien importante también de reconocer, porque en el trabajo que hacemos por ser mejores versiones de nosotros mismos, la confrontación y el voltear a ver las cosas que no están bien ahorita o que no han estado bien en otros puntos de nuestra historia, pues va a tomar un lugar fundamental en poder hacer algo distinto. Sí, es súper importante. Ahorita se me vino lo que dijiste de desbloquear y empezar a mover y que te puedes volver a sentir mal. Fíjate que yo creo que a todos nos ha pasado y si no, te va a pasar. Ni modo. No es cierto, no necesariamente, pero en general vivimos en una sociedad enferma de cierta manera. Sí, o sí. sea, siendo sinceros, las dinámicas que tenemos, la forma en que nos tratamos, no es muy sana, ¿no? Si no le quieren decir enfermo, pues no es muy sano. Tóxico, pues. Tóxico. Entonces, quiero dar un ejemplo de lo que yo viví en pandemia. Yo estaba muy tranquila y feliz. No, sí tenía mis temas que trabajar, pero en general, pues sí tenía mi trabajo, iba a empezar un emprendimiento, y de repente, pues se vino pandemia, ¿no? Afortunadamente, pues tenía un dinero y pude vivir unos meses sin trabajar, porque yo estaba viviendo en el Caribe, les vuelvo a comentar, entonces pues ahí el 99% de trabajo, no más de 90, es turismo, ¿no? Si la gente no viaja, pues se cerraron los aeropuertos, no hay trabajo, ¿no? Entonces allá fue otra experiencia, ¿no? Otra experiencia diferente que vivir en ciudad, porque pues la mayoría de los amigos se fueron a Playa del Carmen en Tulum, donde la fiesta nunca se acaba, la verdad solo cerraron como 2 meses y luego siguieron abiertos, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Aquí sí estuvo cerrado en la mayoría de las ciudades, bares y demás, o sea, un montón de lugares. Pero bueno, volviendo al ejemplo de esto como de mover y desbloquear y que cuando te vas a tocar otra vez esa emoción bloqueada o esa cuestión bloqueada, pues te vas a sentir mal, pues sí, es hasta obvio, o sea, en un principio no es obvio y yo me desesperé porque pues en pandemia toqué un tema bien fuerte, bloqueado, que yo ni siquiera sabía que estaba bloqueado porque resulta que eran temas de la abuela, de la mamá, transgeneracional. Y yo no sabía, ¿no? Entonces también cuando traes cargando cosas que sí son tuyas, pero no, pues es muy difícil, ¿no? Es cuando ya necesitas ayuda. Bueno, en cualquier momento se puede pedir ayuda, pero pues ahí más, cuando no reconoces eso. Y yo hice una terapia que se llama, en inglés, Holotropic Breathwork. Que es como un ejercicio de respiración con música, es como 1 hora y es bien fuerte, ¿no? De hecho tiene hasta contraindicaciones. ¿En serio? Que Sí, nunca lo había escuchado, ¿eh? Yo tampoco, pero como pues había pandemia y no había nada que hacer. Empecé a investigar. Empecé a investigar y ver recursos porque sí me empezó a dar ansiedad. Y empecé a hacer ejercicio de respiración y pues yoga que encontré por internet, porque pues no podías abrir lugares con yoga y así, un montón de cosas. Y entonces encontré que la primera vez me gustó, me sentí relajada y la segunda vez que lo hice me detonó eso, me abrió, me desbloqueó esa parte y lo que me pasó es que se me vino muchos dolores en el cuerpo, me empezó a doler las articulaciones, me empezó a doler la pierna, la rodilla derecha
Digo, no les doy todos los detalles porque yo sentía que me dolía todo. Y porque al desbloquear, cuando desbloqueas, como tú dices, sí, o sea, puedes empezar a sentirte mal. Pero yo pensé que, pues yo no sabía qué era, porque no fue como que me sentí mal un momento y ya. Claro. No se fue ese dolor, porque pues no se va a ir hasta que lo trabajes. Por algo están ahí los dolores y las incomodidades, porque te están diciendo algo, te están diciendo, ay, aquí está el problema, aquí. Sí. Y a nosotros nos educaron, a todos, a que si te duele algo y te molesta, te lo quites. Sí. Eso está mal, ¿no? Entonces esto me duele, quítalo, rómpelo, tíralo. Duérmelo con pastillas, duérmelo con alcohol. Bueno, ya es otro tema. Duérmelo, pero sí, entúmete, duérmete. Y creo que es muy importante ya, y más ahorita, ¿no? Que están saliendo muchos temas, trabajarlos ya. Así ya es urgente que como sociedad también los trabajemos, porque si tú trabajas en lo individual, empiezas a mover cosas, ¿no? Alrededor. Primero, pues en tu familia, quién es lo más cercano, luego se va expandiendo, ¿no? O sea, por eso dicen, ¿no? Lo que dicen de que es que si tú te ayudas y te sanas a ti, pues vas a ayudar hacia afuera, ¿no? Y sí es cierto. Sí, o sea, 100%. O sea, la verdad es que siento que lo tóxico tiene una capacidad de propagarse muy impresionante. Como bien dices, creo que hay muchos elementos de nuestra sociedad que no funcionan de una manera sana, ¿no? Desde el hate en redes sociales a la manera en la que nos tratamos en el día a día. O sea, hay como mucha crueldad ahorita también. Pero es muy cierto que el otro lado también se contagia. Es más complicado y toma más tiempo, pero sí también es muy común ver que cuando una persona empieza a transformar su vida, a cambiar para bien, lo que sea que signifique para esas personas, ¿no? Porque para algunos puede significar para poner límites, para otros puede significar, al contrario, ¿no? Como ser más abierto ante la vida, como sea, pero a final de cuentas, conforme van sanando y van buscando que su contexto vibre en esa misma frecuencia o también sea un contexto sano, pues también empieza a cambiar el resto de la gente, el resto de la familia, de los amigos. Y a mí sí me pasó, por ejemplo, antes de la pandemia, que yo estaba yendo a terapia con una psicóloga y de cuando empecé a cuando dejé de ir, yo creo que ya estaban yendo como entre 10 y 12 personas de mi mismo trabajo con esa misma psicóloga. O sea, finalmente era como que, digo, yo recomendé por allá algún par, pero luego uno de esos recomendó a otro y ya era común como llegar al consultorio y se cuenta que era como, sí, como volver a salir de la oficina y encontrarte a la misma gente. Por eso, ¿no? Porque al final de cuentas también cuando tú estás viendo que a alguien le funciona algo y que esa persona se siente mejor, pues también quieres levantar la mano y ver qué puede aportar eso a tu vida, ¿no? Pero cuéntanos así como en el antes y después para ver el contraste. Es que tenemos visitas. Para ver el contraste. Cuéntanos un poquito de cómo sentías que estaba tu salud mental y emocional antes de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia no me sentía mal, como le estuve pasando mal porque tuve ahí temas con mis relaciones de pareja, ¿no? Con hombres. Malditos. Pues realmente sí, no, la verdad sí tuve, no es tema de plática, no lo voy a platicar, quizás para otra, pero sí, muy conflictivos, muy intensos, situaciones muy fuertes, entonces estaba muy enojada, muy enojada, ¿no? Y fue cuando salió el movimiento de Me Too. Porque sí fue como en noviembre y pandemia empezó como marzo, o sea, fue como tantito febrero, antes. Sí, o sea, como que en diciembre ya se empezaba a escuchar, pero todavía no llegaba a México. Ajá, entonces, bueno, el movimiento Me Too fue así como que sí, o sea, a mí también, ¿no? O sea, sí tuve ciertos eventos y ahorita me acaba de pasar otros, es como... Entonces sí estaba muy enojada, pero fíjate que me topé con una coach que ella sabe explicar muy bien y fue la primera persona que me hizo entender el tema de eventos traumáticos, ¿no? De que pude identificar en mí ciertos eventos traumáticos y cómo empezar a trabajar con ellos.
Bueno, el punto es que sí traía ahí ese tema de mis relaciones con los hombres y estaban saliendo temas fuertes. Sin embargo, no me sentía por los suelos en el sentido de que me sentía cansada, me sentía un poco enferma, pero podía, pues, buscar trabajo, ¿no? Entonces estaba empezando... hacer como tu vida normal, relativamente. Relativamente normal, porque sí traían tema... A mí lo que me pasa es que, como yo creo que a muchos, somatizamos, ¿no? Entonces, yo me siento súper cansada cuando, pues, traigo ahí un tema bloqueado, ¿no? Y entonces mi energía se baja así que no puedo trabajar en tiempo completo. Entonces yo estaba buscando un medio tiempo. Y sí encontré un trabajo a medio tiempo con un chico en tours en La Laguna, en Mahahual. Estaba muy padre, me estaba muy feliz y aparte me gustó. Me gustó. ¿El chavo o el trabajo? El chico, los dos. Entonces me gustó mucho y dije, ay, pues imagínate trabajar con alguien que te excelente padre. Servicio. Pero era mi jefe, ¿no? Entonces, ya no es tan excelente. No. Pero el tema es que me estaba moviendo y estaba haciendo pues más cosas que me hacían bien. Me hacía mucho bien. Cuando me iba en el tour me sentía así casi sanada de todo. Pero bueno, no estaba sanada. Entonces sí tenía temas, yo sabía que tenía temas, pero no estaba por los suelos, ¿no? Cuando llegó pandemia, pues me asusté un poco, pero no me preocupé demasiado, ¿no? Porque yo ya había pasado, yo soy una persona que me consideraban enfermiza, ¿no? Los doctores, la familia, ¿no? Y yo misma también, pues me enfermo, pues ni modo, soy enfermiza y pues me voy a seguir enfermando. Pero para no hacerse larga la historia de mi tema de mis enfermedades, es que yo ya estaba harta de ir a médicos y que no me supiesen tratar, ¿no? Entonces, poquito antes de pandemia, yo empecé a tomar también ceremonias, ¿no? De ancestrales y tratamientos pues súper alternativos que hasta médicos te dicen que no los tomes, ¿no? Y que a mí me hicieron mucho bien. Y a conservadores, mayas y así, ¿no? Y yo obtenía mejores resultados y entendía por dónde estaba mi problema cuando hacía esas terapias que con la medicina alopática. Entonces yo empecé a entender como por qué existían y por qué siguen existiendo, ¿no? Esa alternativa. No es como lo alternativo y si no te sirve lo alopático. Ya lo empecé a ver al revés, ¿no? Más bien eso es lo que te ayuda a ver, te pudiera ayudar más, o a mí me estaba ayudando más. Y ya lo alopático sería si necesito alguna intervención de emergencia, ¿no? Bueno. Entonces yo ya estaba lidiando con salud, ya estaba lidiando con este tema con relaciones. Y pero me sentía que mejoraba porque empezaba a hacer cosas que me gustaban, llegó pandemia, me sentí un poco estresada por trabajo, dije bueno, vamos a ver si puede seguir habiendo trabajo, pues no, se bloquearon aeropuertos, pues ya no pude trabajar con este chico, pero pues como ya no pude trabajar con él, pues sí pude empezar a salir con él. Entonces estábamos muy bien aprovechado ese momento. Él vive en Mahahual, yo en Bacalar, entonces yo tenía playa y tenía laguna. Entonces yo estaba contenta con la pandemia, de hecho. Me puse nerviosa porque dije, lo están haciendo muy intenso, ¿no? A mí se me hacen muy exagerados las noticias que veo, ¿no? Así como que, pues, virus siempre va a haber, ¿no? Cuando ya empezó a durar más de 3 meses, 4, 6 meses, ya me empecé a espantar porque dije, pues ya no puedo vivir acá, ya no hay trabajo, ¿no? Y yo sí estaba bien, ya estaba haciendo yoga, estaba meditando, estaba haciendo un montón de cosas que me ayudaran y ¡pum! Otro quiebre en el que se fueron mis amistades, fue mi grupo donde estaba haciendo yo, porque hay mucho movimiento y en Caribe la gente va y viene, también es otro rollo. Y en eso fue que sucedió esta terapia que les platicaba, bueno, esta sesión no es terapia como psicológica, son sesiones que tienen resultados terapéuticos, pero no es terapia en sí misma, que me hizo que saliera ese bloqueo, ¿no? Entonces ahora tenía que trabajarlo. Pero no tenía un terapeuta ya, no había buscado, entonces fue cuando dije, ya, voy a empezar a buscar. Pero no me animaba, ¿sabes? No me animaba porque allá las terapeutas que encontré no me latían. Entonces yo estaba tratando de hacer cosas por mi cuenta, ¿no? Seguir tratando de hacer yoga, seguir tratando de hacer meditación, pero pues la verdad no. El conflicto era algo que pues, se tenía que hablar, se tenía que decir, se tenía que salir y lo tenía que sentir emocionalmente y pues me puse... Esa es mi interpretación de lo que me pasó, ¿no? Entonces yo me enfermé más
el cuerpo me dijo hasta aquí para que ya hiciera algo, ¿no? Que también la enfermedad está ahí para decirnos dónde tenemos que trabajar las cosas. Entonces me tuve que regresar a Guadalajara de emergencia porque yo sentía que me estaba muriendo. Bueno, ahí sí ya me sentía muy mal. ¿Muriendo? No tanto, pero sí muy mal. O sea, yo tenía dolores, así me dolía todo y yo no sabía qué tenía y consultaba doctores y así, bueno, a distancia, porque ahí no me animaba a ir y me había quedado sin dinero. Y dije, bueno, si consulto doctores, mejor de una vez acá en Guadalajara, que hay muchas opciones, que tengo familiares, que tengo recursos, porque pues si allá consulto no le voy a poder dar seguimiento, ¿no? Entonces allá sí me hice estudios, no encontraba nada. Si me dolía mucho de este lado derecho, pues una piedra en la vesícula, nada, mi vesícula, todos mis organitos así bien bonitos, nada. Entonces ya me regresé a Guadalajara y dije, pues ya tengo un cáncer en el estómago, porque yo suelo tener muchos problemas digestivos y alguna vez, hace 8 años me querían operar y yo no me quise operar y fue cuando empezó mi proceso más fuerte de pues tratar de resolverlo más emocional, ¿no? Más hacia adentro que solo con pastillas y operaciones y doctores. Y no encontraron nada, tenía una gastritis leve. Una gastritis crónica leve, cuando yo pensé que ya tenía... ni siquiera gastritis grave. No, ni siquiera, porque también tenía reflujo, solía tener mucho reflujo, nada, así, nada grave, o no lo encontraron, y quizás es mejor que no lo hayan encontrado, porque pues ya lo trabajé en la parte emocional, hacia adentro, y ahorita estoy no curada totalmente, porque pues, volviendo al ejemplo de la fractura y demás, pues son cosas que a veces toman tiempo, ¿no? Y si ya tienes una enfermedad que se manifestó en tu cuerpo, si el problema emocional ya se manifestó en el cuerpo, pues quizás vas a tener tiempo para que el cuerpo se recupere de esa enfermedad, ¿no? Entonces, pues yo estoy en ese proceso en que ya me siento súper bien, ya puedo trabajar, ya puedo hacer cosas. Queda ahí un remanente de síntomas me diagnosticaron una enfermedad inmunológica, que se llama síndrome de mucosas, que me afecta las mucosas. Por eso siempre he tenido tantos problemas en el estómago, porque aparte, o sea, por esa enfermedad bueno, no sé si es por esa enfermedad, pero bueno, el punto es que se refleja mucho de mi estrés en el estómago, en mis intestinos y todo esto. Y ya tengo como ese síndrome, que yo sigo pensando que puedo curarlo todo, y si no se cura, bueno, nunca voy a dejar de intentarlo, la verdad. Pero pues ese fue mi tema, de que en cuanto a cómo pasé pandemia, pero también respecto a lo que pensé y la ansiedad y el estrés, pues sí me estresó mucho, sí me espanté de ver que sí, pues había gente que se ponía muy mal. Respecto a mis familiares y gente cercana, la verdad nadie se puso grave, nadie murió de COVID, ¿no? Entonces, por eso yo como que seguí dudando. Yo es que pues también hay que mantener la calma y hay que también estar tranquilos, porque yo escuchaba mucha gente que llegaba con ataques de ansiedad y a mí me estaba dando ansiedad también de la situación. O sea, yo reconozco la ansiedad de mi cuerpo, pero hay mucha gente que no reconoce la ansiedad de su cuerpo y es también completamente normal, ¿no? Porque pues si es la primera vez que te da algo así tan fuerte, pues ¿cómo vas a saber qué es, no? Pues, piensas que tienes una enfermedad, quizás piensas que tienes el virus, quizás sí lo tienes, quizás es nada más la ansiedad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo viví. Creo que en esta historia que nos compartes tocas temas muy importantes, porque como bien decías antes, no necesariamente como por estar relacionados con el tema de salud mental, salud emocional y tal, tenemos ni todas las herramientas, ni todas las respuestas, pero tampoco somos inmunes a las dudas o a los obstáculos que el resto de la gente, ¿no? O sea, creo que esto que mencionas de que te costó trabajo encontrar terapeuta y buscar terapeuta y querer dar ese paso, creo que es algo con lo que mucha gente se puede relacionar, porque ¿a cuántos no de pronto nos han dado ya el número de alguien recomendado, ya el contacto, o incluso ya hasta nos lo han presentado? Y es así como que, bueno, si mañana le marco, y ese mañana se vuelve nunca, o sea, sabes, como que vuelve a ser un tema constantemente. Y creo que eso es algo importante a mencionar, porque creo que también en este tema de normalizar buscar ayuda para la salud emocional y la salud mental, también tenemos que asumir que buscar ayuda y encontrarla son procesos diferentes. O sea, buscar ayuda es justo esto, ¿no? Como una exploración, una investigación,
no necesariamente vamos a sanar con la primera persona que encontramos, a lo mejor es con la segunda, con la tercera, o sea, como podernos mantener sensibles a lo que nuestro cuerpo necesita, a lo que nuestras emociones necesitan, no necesariamente implica que encontrando a una persona, ya, se desbloquea todo y fluye todo. E incluso es posible que trabajes muy bien X temas con una persona y luego para trabajar otros resulta que no es tan buena, entonces buscas una segunda opción, ¿sabes? Y ese es otro tema de podcast, o sea, casi. Sí, que algo que yo no entendía y me desesperaba mucho también. Y sí me costó mucho, desde el principio, desde estando en la licenciatura que ya te dicen, sigue terapia, cuesta mucho trabajo, ¿no? Y también después me costó trabajo, y puede ser que a algunos no les cueste tanto trabajo también, pero sí hay estadísticas, he visto estadísticas que sí toma mucho tiempo para la persona, cualquier persona promedio, ir y buscar ayuda. Y dependiendo también, si tú tienes, por ejemplo, un evento conflictivo con el pedir ayuda o con el tema de autoridad, ¿no? Porque el terapeuta es una autoridad. Si tienes un conflicto ya directamente relacionado con eso, te va a costar todavía más trabajo. Claro, hay como 1000 capas, ¿no? Entonces hay un montón de temas ahí. Sí, y creo que, por ejemplo, mi experiencia antes de la pandemia para mí fue un contraste como muy loco, porque yo antes de la pandemia justo había terminado un proceso terapéutico, entonces, o sea, ya tenía como, creo que 2 años yendo con una terapeuta, con esta que les platico que ya pudo ser la terapeuta oficial de la empresa porque iba todo el mundo, y como que llegó un momento donde dije, a ver, necesito como ponerme a prueba a mí mismo en mi mundo real. O sea, quiero ver realmente cómo estaría sin tener que estar yendo todo el tiempo. Entonces dije, ok, voy a dejar de ir, ahorita me siento muy bien y tal. Dejo de ir a terapia y entonces yo ya lo sentía un poquito como una pequeña victoria, que no es per se que el ir a terapia sea algo malo o algo que considere un fracaso, porque absolutamente no. Pero como que sí, como que era más bien creo que como un premio al trabajo que había hecho durante esos 2 años, ¿sabes? Como, ok, pues ya trabajé ABC cosa, ya superé X situación y ahorita tengo la oportunidad de ver cómo funcionan esas herramientas en mi día a día. Entonces yo estaba en un muy buen momento en ese punto, ¿no? Antes de que empezara la pandemia. Luego empieza la pandemia y en mi trabajo nos mandaron a home office antes de que fuera como obligado por el gobierno. Entonces, para mí había sido como muy contrastante el que un día fui a la oficina y no volví en 3 años. O sea, todas mis cosas estaban allá. O sea, era como, o sea, como me imagino como estas películas apocalípticas donde te encuentras como objetos raros en lugares raros, porque sí, o sea, cuando pasan estas cosas, no es como que uno toma las precauciones. Yo en ese momento nunca pensé que íbamos a estar de home office 3 años y, ¿sabes? Como, bueno, traerme mi cafetera, ¿sabes? Literal, llegó un punto en la pandemia donde dije, es que yo estaba aferrado que iba a regresar por mi cafetera hasta que tuve que comprar otra porque dije, no sé si voy a volver a ver esa cafetera en la vida. O sea, ni tenías chance de ir por tus cosas. Sí hubo como una campaña para ir por cosas y era como muy escalonada, entonces no podía ir mucha gente al mismo tiempo y sí podías ir a recoger tus cosas, pero yo ya para ese momento ya estaba en el punto donde lo importante ya lo había reemplazado, entonces ya fue como que, ay no, qué guava darme la vuelta, nos volveremos a ver algún día. Y empieza la pandemia, empieza el encierro y justo también o sea, tenía poco de vivir yo solo, o sea, como 100% solo, sin roomies y tal. Entonces, para mí fue como una temporada al principio, como muy de, ¿y ahora qué? O sea, como que estaba aburrido, creo que es la forma de describirlo. Y justo, o sea, así como encontraste tú la terapia esta que dijiste de la música y tal, o sea, como que, ajá, cuando se nos acabaron las opciones de qué hacer, o sea, cuando ya habías visto las series de Netflix y ya era como que, ¿qué más? Justo dije, pues, o sea, creo que es un buen momento para empezar a hacer cosas que
yo tenía como en mi lista de proyectos o de pendientes y que no había hecho porque yo la verdad siempre he vivido una vida muy ocupada. A mí me gusta estar haciendo 30,000 cosas a la vez y la pandemia me tenía castigado de eso. Entonces yo sí sentía mucho esta ansiedad de, es que yo no puedo estar en mi casa tanto tiempo, pero no por estar en mi casa per se, o sea, porque a mí sí me gusta mucho estar como en mi espacio y así, sino era más como que, híjole, pero es que antes estaba haciendo este proyecto de no sé qué, este proyecto de no sé cuánto, y en la oficina pues veía gente y era como más social. Yo la verdad es que no tuve mucho miedo durante la pandemia, pero sí tenía mucha ansiedad de que gente muy cercana para mí sí estaba muy asustada. Entonces, gente que veía todo el tiempo, de pronto ya no nos veíamos tanto porque a ellos les daba miedo, a mí la verdad no tanto. Eh, entonces, como que sí, mi círculo social también como que se vio transformado en ese sentido. Y pues fue que justo dije, pues ya, voy a empezar a, no sé, tomar diplomados, tomar cursos y que empecé a como a estudiar más temas de terapias alternativas y así, porque justo en mi proceso también eh, había tenido una lesión física que por más fisioterapia que hacía, la muy infeliz no sanaba. Y cuando empecé a hacer otro tipo de terapias alternativas, empecé a notar una diferencia como mucho más concreta, mucho más tangible, lo cual hasta la fecha me parece algo muy loco, pero pues así funcionó para mí. Y, y entonces empecé a estudiar y luego pues ya en Mandrágora lanzamos el podcast y como que se empezó a abrir como un espacio creativo que no había tenido yo la oportunidad de explorar. Entonces, quitando de lado como todo el tema como de salud per se de la pandemia, porque o sea, yo no quiero que por mi experiencia se desacredite lo mal que la pudo haber pasado mucha gente y lo mal que la pasó mucha gente, pero para mí fue un espacio como una oportunidad de explorar cosas para las que no había tenido tiempo antes. Y me abrió muchas posibilidades, me abrió muchas puertas, me abrió a una comunidad que vibraba en una frecuencia similar. Digo similar porque yo de todas maneras sí tenía como que cierto pendiente por la pandemia y la comunidad en la que estaba era así como que fuck la pandemia, I don't care. Sí, bueno. Entonces, como que yo iba y venía, ¿no? Había días que estaba más preocupado, días que menos, como que iba y venía en mi postura en ese sentido, pero también me confrontó con mi vocación, ¿sabes? Como con qué estoy haciendo para ganarme la vida económicamente y además a qué le estoy invirtiendo mi tiempo y mi energía. Y es un tema que hasta la fecha no he logrado resolver 100%, porque justo a mí esos años de encierro me abrieron la posibilidad de empezar a dedicarme a temas que no fueran godines y he amado esa transición, pero al mismo tiempo ha sido muy complejo el decir, como seguir teniendo un trabajo del que de cierta forma ya estoy más desapegado que antes, porque pre-pandemia yo podía, o sea, yo era la típica persona así cagazona de que participa en todo y que es súper feliz y así, yo. Y no es que ahora, no es que ahora no lo sea per se, pero como que ahora me cuesta mucho trabajo reconocer mi día a día laboral como algo tan importante como antes. Porque después de toda esta temporada donde la gente estuvo confrontada con la vida, con la muerte, con la salud, con la pérdida, con tal, como que ya si se mandó o no el reporte a tiempo, como que ya no le siento la misma profundidad o la misma intensidad que antes. Que si era como que no mandé algo a tiempo y yo sentía que moría, ¿no? Y ahora es como, ajá, pero en terapia pude ayudar a una persona a transitar con este duelo súper fuerte y como que ya para mí la comparación era como que mi vocación y mi trabajo no iban en la misma línea, ¿sabes? Entonces para mí ese fue como el proceso prepandémico y durante la pandemia, pero ahora que ya estamos como en dando estos primeros pasos hacia salir de la pandemia, digo primeros pasos, la verdad es que cada quien va en una parte diferente, ¿no? Porque como bien comentabas ahorita, hay regiones donde la pandemia pegó más, donde pegó menos, y entonces estamos en diferentes partes del proceso, pero ahora que ya es como mandato legal, que ya no se tienen que usar cubrebocas y tal, o sea, como que ya se empieza haber socializado el tema de que ya no hay per se una pandemia, eh, pues ya como que nos vemos también confrontados a estas decisiones de ver
si le hacemos caso a todo ese aprendizaje que tuvimos durante la pandemia o qué hacemos con él, ahora que ya no es como el motor de nuestras decisiones. O sea, ya no es, no voy a ir a la oficina porque no puedo y qué bueno que me quedo en mi casa. Ahora es que conscientemente tengo que buscar un trabajo que me permita hacer trabajo remoto porque no me imagino regresando a una oficina. O sea, como que ya las decisiones que la pandemia tomó por nosotros, ya nos toca tomarlas. Sí, sí, la verdad es que cambió muchas dinámicas en muchos sentidos, que pues no fue realmente la pandemia, fue... A mí me gusta especificar mucho en esto, porque cuando dices que la pandemia le tratamos de echar la culpa, es que pues el virus nos hizo, bueno, el virus lo hizo, la manera en que nosotros afrontamos esta enfermedad, las reglas que pusimos, los límites que nos autoimpusimos o autoimpusieron para algunos, pues son los que nos han hecho tomar ciertas decisiones y que haya ciertas repercusiones, ¿sabes? O sea... Claro, para bien y para mal. Y te digo porque a mí se me hace muy importante como desconectar de que, pues es que es culpa del virus, porque realmente no es culpa del virus. No estoy diciendo que no existiera virus, no me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que no exista virus y no existe la enfermedad o que haya una conspiración, no. Simplemente hay que como que dejar claras las cosas. O sea, creo que como sociedad la mayoría se aceptó que tomar ciertas decisiones de restricciones iba a ser para la salud y bienestar de la mayoría, ¿no? Y por eso lo hicimos, ¿sí? Entonces, como sociedad y como planetita, porque pues ya ahora incluyó todos los países, ¿no? Y unos fue más estrictos, otros menos, etcétera. Pero sí es muy importante para mí distinguir que pues realmente no fue culpa del virus, ¿no? Fue culpa de las decisiones que hemos estado haciendo y las restricciones, decidimos hacer esto, que ocasionaron ciertas cosas. Y hablando más allá de lo que nos hizo cambiar, ¿no? Las decisiones que tomamos de día a día y lo que nos hizo cambiar, es como hay que reflexionar qué tanto porque si es como un trauma, si es como un pequeño trauma, porque yo lo noto porque yo tuve, con la muerte de mi mamá, me di cuenta, no fue solo porque se murió mi mamá, porque puedes tener una muerte de un ser querido y que no te afecte o no te traumatice, ¿no? Siempre va a afectarte en el sentido de que pues, te va a impactar, lo vas a querer, vas a llorar. Claro. Pero la manera en que suceden ciertas muertes, la manera en que suceden ciertas situaciones, te puede generar un impacto tan fuerte que genera lo que le llamamos clínicamente el estrés postrauma, ¿no? El estrés postrauma. ¿Qué es el estrés postrauma? Pues son emociones internas, un conflicto interno que no se resuelve porque en el momento en que sucedió pues fue tan intenso que pues quedó de cierta manera ya atorado, ¿no? Como que uno hizo lo que pudo en el momento y se queda ahí. Y se queda ahí, entonces va a volver a salir porque pues las heridas, los conflictos no se quedan ahí y se meten debajo en la basura o del tapete, ¿no? O sea, va a salir, sale porque sale en algún momento, ¿no? Entonces creo que también sería importante ver qué tanto estrés viene de esas restricciones, de esa situación que vivimos, ¿no? Y lo que le hicimos vivir a los niños, porque creo que hasta fuimos más estrictos con los niños que con nosotros adultos. Claro. Que es algo que me parece tan incongruente. De mi parte, eso sí, lo critico mucho. A mí me pareció ridículo, lo entiendo perfectamente, pero me pareció ridículo la disciplina y el evitar que los niños vayan a la escuela, y generar tanto estrés en las familias, y de por sí ya en las familias hay mucho estrés, ¿no? Con los niños, hay que cuidarlos, y que se enfermen, y que esto y lo otro. Porque la verdad es que los niños sí se enferman, pero no les afectaba tanto como a los adultos las enfermedades que se complican, ¿no? Claro. Que está comprado, o sea, no está probado, no estoy, lo pueden buscar en estadísticas, ¿no? Si quieren hablar de muertes y todo esto. Pero creo que fuimos muy, muy severos con la niñez.
mucho, demasiado. Ahí sí siento que, sí lo quiero decir en voz alta, de que rebasamos líneas que no debimos de haber hecho, ¿no? Con los niños. Y entonces ver esto, ¿no? En qué tanto les afectó a los chavos, ¿no? También porque yo trabajé en una escuela solo 3 meses, fui de suplente. En este año fue por marzo, abril, mayo, más o menos entre febrero y mayo. Y vi los chavos, yo estuve en secundaria y prepa, así, súper down, súper deprimidos, así, todos súper intensiados porque pues se están volviendo, fue cuando volvieron a las escuelas, sí. Estaban como loquitos todos los demás maestros así de que no, pues es que es la pandemia, no, es que no, y luego pues no iban a la escuela si tenían que hacerse la vacuna, entonces, bueno, voy a hablar de mi experiencia respecto a este tema de estrés. A mí, como tú mencionaste también, como que andabas como en dos lados, como que no te sentías tan preocupado y de otro lado como que sí, ¿no? Pues algo así yo en el Caribe se cuenta que no existía pandemia. Yo vivía en Bacalar, es un pueblo chico, entonces también no necesitas tener no hay tanta gente, también eso se entiende, no hay tanta gente, entonces no necesitas tener tanto cubrebocas, aparte hay mucha humedad, ni siquiera debería haberse recomendado cubrebocas allá, ¿no? Porque ya, claro, se hacen hongos así. Entonces, si tú respiras hongos, en fin, ya no había mucho porque se murió el negocio, entonces nada más estábamos los que más nos conocíamos, ¿no? Entonces, yo nunca usé cubrebocas allá, yo saludé a la gente de beso, pero pues porque ni salía, ¿sabes? Los veías a los amigos de siempre, sí. Como si fuera tu familia. Sí, claro, muy contrastante a yo dejar de ir a la oficina, porque para mí dejar de ir a la oficina sí era ahorrarme el contacto con 3,000 personas o más diario. Sí, ajá, entonces eso sí está cañón. En fin, entonces yo sí viví algo diferente, yo no me quería ir de allá porque dices que me voy a la ciudad a encerrarme, qué horror. Yo ya llevaba casi ya 4 años viviendo allá, cerca de la naturaleza, de ríos, de lagos, de playa, todo abierto, es como... Para mí el impacto de encerrarte, también por mi forma de vida, lo que estaba haciendo era muy fuerte, pues. Yo antes, pues sí, encerrada en mi cuarto, antes de vivir allá, ¿no? Viviendo en oficina, trabajando en oficina. Pero pues hay que tomar en cuenta que muchas personas vivimos en diferentes lugares, con diferentes experiencias, con diferentes modos de ser, de pensar, de vivir, y igualar las reglas a todo el planeta, a mí me pareció más contraproducente. Ya, yo creo que como bien mencionabas hace rato con algunas de tus experiencias y que yo creo que mucha gente que ha hecho trabajo interior se encontrará con que hay heridas que precisamente se hacen cuando somos niños, ¿no? O sea, como creo que en lo polémico que puede ser cualquier postura en psicología, porque habrá 30,000 teorías que digan una cosa, otras 30,000 que digan otra. O sea, como que es muy polémico ese tema. No todos los psicólogos estamos de acuerdo en todo el tiempo. Pero creo que algo en lo que sí estamos de acuerdo la mayoría es que la niñez es una etapa súper importante en la formación, o sea, para la formación adulta. Cosas que pasen en la niñez van a tener consecuencias muchos años después, para bien y para mal. Entonces sí es muy interesante como pensar esto, y para quienes tienen hijos, como estar al pendiente de precisamente cuáles han sido esas consecuencias o esos síntomas tal vez de estrés postraumático que podamos ver en nosotros mismos, en ellos, porque creo que una ventaja es que justo esa adaptabilidad de las infancias en muchos casos seguirá vigente, y si se empieza a tratar desde ahorita, también creo que mucho de ese daño también se puede revertir, ¿no? O corregir, o, ¿sabes? Como que todavía podemos acomodar muchas de las piezas del rompecabezas antes de que se conviertan en algo tan transgeneracional incluso, ¿no? Porque sí, o sea, seguramente habrá en algunos años, pues, hijos de gente que nació en pandemia o que se perdió de años formativos, ¿sabes? Muchos bebés de pandemia. Los pandemiales. Justo, ¿no? Y creo que si los pudiéramos invitar a algo es a esa reflexión de
hacer esta pausa, o sea, como de darnos este permiso de reconocer ahora que las cosas están empezando a cambiar nuevamente, que se están empezando a abrir ya pues muchas medidas de restricción que estuvieron vigentes hasta este momento, y que podamos hacer esa pausa para reconocer cuál fue nuestra historia, cómo transcurrió esa historia y ver si hay algo que necesitamos todavía acomodar o todavía trabajar, porque creo que nunca es un mal momento para ver hacia adentro y pues decidir si necesitamos algo de ayuda, algo de intervención, algo de acompañamiento que nos ayude a acomodar esas crisecillas que a lo mejor no logramos acomodar nosotros mismos, y tener esa apertura de saber que esos procesos, aunque en la sociedad cambien a una velocidad, nosotros también podemos darnos el permiso internamente de trabajarlas a nuestro ritmo y a la forma que más nos haga sentido, ¿sabes? Sí, eso es, repitiendo, te voy a dar un poquito como, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, cuando reflejas lo que dices, parafrasear. Que sí es súper importante tener la paciencia, ¿no? Hacia nosotros, hacia otras personas, y recordar que cada quien vivimos diferentes los eventos de manera diferente y nos pueden impactar de manera diferente. Cuando a unos, a ti fue súper productivo, hiciste esto, sacaste, para otros fue paralizante. Para mí fue paralizante. La verdad, sí me dio pavor por el tema de económico. No trabajo, yo ahora quiero trabajar, porque ahora es diferente. Entonces, no me pedido trabajo. Porque pues yo no tenía emprendimiento en ese momento, ahorita sí ando ya moviéndome más, pero... Y entonces para mí fue paralizante, para ti fue más productivo. Aunque no es que no te haya afectado, pero fue más productivo. Para otros fue intensísimo porque quizás sí se le murió un familiar, y quizás se murió solo, ¿no? Que eso también es otro tema, ¿no? Eso es súper traumático, súper fuerte, que te dejen solo enfermo. Claro. Y eso hacía, ¿no? Pues porque se supone que era lo mejor, ¿no? Entonces tenemos muchísima paciencia. Y el tema de terapias, de buscar ayuda, todos lo necesitamos. Sí, es fundamental. Todos, así casi de cajón, de que casi podría decir que por ley debería de estar obligado a la terapia. Pero claro que no puedes obligar a nadie a pedir ayuda. Pero sí reconocer que no necesitamos ir a terapia tampoco cuando nos sintamos muy mal. Sí. O sea... Súper de acuerdo. Creo que es como... Y creo que también nos pasa con las idas al médico, ¿no? Que nos sentimos poquito mal y es como, X. Y ya, así hasta que te creció un tercer brazo, y tal vez ya debería de ir al médico. Lo mismo nos pasa con los servicios de salud mental o emocional, sí, que es muy diferente. Esperamos hacia el último momento, ya que estamos en el límite, para poder buscar ayuda. No es muy diferente, y al mismo tiempo sí es diferente porque no reconocemos, es algo que he pensado mucho, como lo emocional, lo mental, no se ve. O sea, el tumor que te salga, el otro brazo de que te salga, muy chistoso el ejemplo, sí se ve, ¿no? Claro, claro. Si te está doliendo algo físicamente, si te está saliendo una bola, se ve. Lo emocional, no se ve, se siente, ¿no? Y como estamos acostumbrados a entumirnos en esta sociedad que nos ofrece 1 millón de entretenimientos, 1 millón de entumecimientos, más, o sea, la verdad nos ofrece más opciones para bloquearnos que para sanar y curar. Claro. Eso me gustaría hacer una investigación específica y poner en datos para que me crean, pero aunque no haga la investigación, estoy casi segura. O sea, ni siquiera necesitas investigar, ve todo el contenido que hay. La mayoría del contenido en internet, más del 80% es porno. Es como... Y sabes a mí que me llama mucho la atención, y siento que a lo mejor me voy a salir del tema, pero sí. Es que creo que mucho del contenido que está saliendo en los últimos años y que se vuelve muy popular son cosas de miedo, ¿sabes? Como que está muy de moda las series de terror y las películas de terror y todo de miedo, y es como, no sé, me llama mucho la atención porque ya no es solamente entumirnos, sino lo que yo creo es que por sentir, no, o sea, podemos ver contenido que nos haga, aunque sea sentir culero, pero sentir algo. Exacto. También el tema, o sea, tú te entumes tanto que
pues la vida es aburrida porque estás en tu nido, no estás sintiendo el vientecito rico, el solecito rico, muchas cosas, ¿no? Que también me ha pasado, ¿no? O sea, yo también he estado en periodos de entumecimiento cañones, y lo que tú dices, ese es otro tema para platicar de largo, de terror, porque leí un artículo que hablaba sobre eso de una psicóloga, que fue que me hizo que yo dije, sí, ya lo había pensado, pero no había leído esa explicación, que está buenísima, y que dice, ya para finalizar, dice, es que, ¿por qué nos gustaría ver algo tan terrorífico o violento, o hablando solo de terror, afuera? ¿Por qué? O sea, y tiene que ver mucho con el estar entumecido y el también, si yo veo algo terrorífico afuera, no veo lo que está terrorífico adentro. Claro. De mí. Entonces está afuera, entonces estás protegido porque el terror, el malo, está afuera. Claro. No es que tú seas mala, no estoy diciendo que hay un malo dentro de ti, ¿no? O sí, no sabemos. Pero lo malo, pues lo feíto, lo que se siente feo está afuera, no adentro de ti, ¿no? Entonces es como y este psicólogo era psicoanalista, entonces hablaba de que eso fue lo que no me encantó tanto de ella, que dijo que es hasta sano ver algo. Y yo digo, bueno, sí y no. O sea, está resolviendo como una sensación interna de, lo ves afuera, entonces te da como ok, está afuera, no está adentro. Sí. Fiu. Pero pues no resuelve el problema. O sea, entonces no puedo decir que eso es sano porque no está... Yo cuando quiero decir que algo es sano, yo diría que está empezando a resolver el problema o te lo termina de resolver, ¿no? Ya. Pero no lo está resolviendo, es un entretenimiento, es una manera de sentirte como tranquilo, sin ir a la raíz del problema. Y creo que ahorita sí es ya súper importante como sociedad empezar a ir a la raíz del problema, empezar de dejar de sernos tanto guaje, esta es una palabra, pero se los debo a mi mamá. Ya sé, mi mamá también lo usa. Pero es que creo que justo tiene que ver con eso, porque yo, por ejemplo, soy fan número 1 de las series sobrenaturales y así. Pero justo me he dado cuenta que en mis momentos como más difíciles, o donde mi salud emocional y mental ha estado más comprometida con temas de ansiedad y eso, para mí era muy frustrante como no poder ver ese contenido, porque, o sea, justo me causaba como un estrés y una ansiedad en vez de relajarme, ¿no? O sea, por ejemplo, justo transité como este periodo de máxima ansiedad cuando se empezó a poner famoso Stranger Things. Entonces, todo el mundo veía Stranger Things y yo lo empecé a ver y dije, no sé, me voy a morir aquí, ¿no? Y ahora recientemente que ya me siento como mucho más completo, mucho más recuperado, parte de mi proceso, o sea, como parte de mi termómetro ha sido justo qué tanto puedo o no ver como solo por entretenimiento ese contenido, o solo por ver la serie por entretenerme, y qué tanto todavía me causa como ese trigger de ansiedad. Y creo que es justo por eso, ¿sabes? Como que antes, o sea, era este enemigo externo que ya después lo tuve que enfrentar como hacia mí, y entonces ya eso me abre la puerta otra vez a poderlo volver a ver afuera y ya no como un Sí, tema, tampoco quiere decir que si ves cosas de terror estás avoideando y no, horrible, no, tampoco nos vayamos a simplicidades, pero creo que sí es importante darnos cuenta de las tendencias y por qué esas tendencias, ¿no? Sí, y de finalmente el contenido que consumimos, ¿no? Porque, o sea, a mí la parte que me llama la atención es como justamente estábamos pasando por una temporada de un miedo muy tangible de una enfermedad, que se está muriendo X gente, que está pasando ABC, que respetando la experiencia individual de cada quien, o sea, habrá gente que la habrá pasado muy mal, gente que no, pero que en lo que el mundo ya vibraba en miedo, ahora que ya no hay pandemia, pero están de que, pues yo te voy a echar una bomba nuclear, pues yo 3, pues yo 4, o sea, como, ¿sabes? Sí. De todas maneras está el miedo de cierta manera, desaparecer, y que el contenido que estamos generando alimenta eso también. Sí lo alimenta, entonces, por eso digo, es que ya es como hasta de ponerlo por ley, por eso lo quise decir, porque es muy, o sea, es como muy importante, es como que, así que hay que ponernos las pilas, ¿no? Porque, o sea, si estamos con esa sintomatología colectivo, imagínense si no lo trabajamos, qué tan
se puede volver peor, ¿no? Como Claro. una enfermedad, ¿no? O sea, si la ignoras, pues se va a hacer peor hasta que te llame la atención. Que tu brazo, tu tercer brazo. Tu tercer brazo te diga, ay, no debe estar el tercer brazo, ahora sí vamos a hacer algo. Y ahora te lo van a tener que cortar y te va a doler y te vas a tardar más en recuperar. Entonces, por eso sí estoy como en un sentido de llamar la atención, de apresurar, porque casi nunca, creo que yo no he visto a alguien que diga, sí, apresúrate a sanar. Porque normalmente es como que, no, pues es que cada quien tienes que pues, decidir, tomar tu tiempo, sí. Y pues sí, yo no puedo, por ley no existe eso, o sea, es una broma, no se puede obligar a nadie a tomar la decisión de empezarte a sentirte bien, empezarte a sanar, ver lo que no te gusta, porque ves cosas que no te gustan. Pero la realidad es que el otro lado es súper bonito, pues. Ya cuando, claro, sí. Ya cuando pasas ese terror, que realmente te das cuenta que es como medio ilusorio, es real, pero de cierta manera no se va a quedar ahí todo el tiempo. O sea, el terror no se va a quedar ahí todo el tiempo, el dolor no está ahí todo el tiempo. O sea, si hay un otro lado, y aunque no, el otro lado no es el paraíso total, no vas a llegar a un punto en que, ya, sí, ajá. Cero problemas, Mary Poppins, por siempre. Que también te venden ciertos líderes espirituales, te venden eso, ¿no? La religión te vende no estoy en contra de la religión, pero sí te hablan de un cielo en el más allá cuando te mueres. Muchos líderes espirituales te venden el cielo aquí en la tierra, que llegas a un punto en que ya vas a estar todo bien y no pasa nada mal, pero pues yo creo que hay de todo, ¿no? Claro. Es como, o sea, también te puedes volver a sentir mal y volver a sentir bien, pero hay avances, o sea, sí se siente el cambio y sí te sientes bien y aunque te vuelvas a sentir mal después, cuando pasaste ese evento de terror, enfrentar esa emoción fuerte, ese miedo, lo que sea que tengas que enfrentar, sí hay diferencia, o sea, sí te sientes mejor. No sé si se entienda porque parece que es como una contradicción, pero realmente es como es una espiral, ¿no? O sea, te sientes mejor y vas a volver a sentirte mal quizás un poco, pero te vas a sentir mejor. Sí, creo que también es reconocer que obviamente independientemente del contexto, que obviamente pues, puede mejorar y empeorar drásticamente como la pandemia bien nos vino a demostrar, pero creo que también conforme uno va teniendo más herramientas, conforme se va haciendo más natural el reflexionar, el hacer esa pausa y tal, creo que también estos puntos de abajo no están tan abajo. Exacto, ya esos puntos de abajo ya es como el malabarista, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Al principio es como bien difícil y se te cae en el pie quizás. Y o la cara. En la cara. Entonces después quizás nunca vas a ser el malabarista perfecto que eternamente va a estar malabareando porque no te puedes, te cansas. Exacto. Pero sí vas a malabarear mejor. Claro, completamente. Y creo que así como en nuestras habilidades técnicas, en nuestros trabajos y tal, adquirimos experiencia y somos mejores y más eficientes y más rápidos, en la salud mental también es así, en la salud emocional también es así, donde a partir de ese trabajo y de esas herramientas, pues también esos otros momentos difíciles de la vida, pues se van habilitando caminitos que son a lo mejor menos dolorosos o menos pesados que tenerte que cortar tu tercer brazo por tóxico. Bueno, y con eso los dejamos, con ese esfuerzo de reflexionar, de identificar en ustedes qué es lo que puede ser diferente, qué es lo que necesitamos sanar y que nos demos permiso de hacer esa pausa para reconocer en nuestro cuerpo y en nuestras emociones qué necesita transitar para pues hacer ese recuento de lo que pasó en estos últimos años que fueron un caos en muchos sentidos. Pues muy bien, Poncho, pues me dio mucho gusto haber estado aquí, platicar contigo y con la audiencia. Ya para finalizar, sí, me gustaría comentar que se animen, todos nos animemos, yo también. Terminé la terapia que estaba yendo, que no lo mencioné, sí estaba yendo esa terapia transgeneracional, que fue donde vi lo de la mamá, la abuela, y pues sigue la próxima. Exacto. O sea, me siento bien, pero pues siempre hay cosas que trabajar y también se vale tener tiempo sin ir a terapia, no significa que todo el tiempo tienes que ir a terapia. Totalmente. Y hay muchos tipos de terapia también. Entonces, que se animen al menos a experimentar, aunque no se sientan súper mal,
Si hay alguna duda que tengan sobre algún tema, pues la pueden ver, se puede ver en terapia. Mejorar las relaciones, en tu pareja, porque se puede mejorar, puedes llevarte mucho mejor con tu pareja, con la esposa, con los hijos, contigo mismo, ¿no? Que es la primera relación, entonces pues ánimos. Cuéntanos dónde te podemos encontrar para platicar contigo. Pues ahorita mis redes en Facebook, mi nombre completo, Rosa María González Obregón. La verdad estoy empezando a hacer mi página, empezando a ya meterme abrir las salas, entonces todavía no tengo como una página, una plataforma que ya espero ya hacerla, pero si quieres dejamos ahí el link, pero me pueden encontrar como Rosa María González Obregón, mi nombre completo, muy simple, muy al punto. Muy al punto. Muchísimas gracias y esperamos tenerte aquí cuando ya esté esa plataforma y que nos cuentes cómo te ha ido con ella. Sale. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo y si les gustó este contenido, denle like, suscríbanse y compártanlo con más gente. Bye.